Frecuencia perdida. Bienvenidos, escuchas. Una vez más nos reunimos para escuchar las voces de quien no puede hacerse escuchar. Gracias, queridos otros, por quedarse en esta frecuencia y unirse a nuestra comunidad de vivos y muertos. Comunicarnos desde el otro lado es muy difícil, pero hay veces que se puede hacer, más cuando hay mensajes que son necesarios para salvar a alguien a quien amamos. Hoy contaremos la historia de un otro que nos cuenta cómo su padre salvó su vida desde nuestro lado del velo. Vamos a escuchar. Daniel observaba la casa donde creció. Se quedó parado en el patio principal, observando el lugar. Era una casa más en el vecindario, pintada de color blanco, con 2 pisos. Sus ventanas tenían acabados clásicos que correspondían perfectamente a la época en la que había sido construida. Además, en el techo sobresalía un pequeño cuarto. Funcionaba como ático. La primera vez que llegó a aquella casa, todo en su vida se desmoronaba. Su madre había muerto y su padre llevaba 1 año desaparecido, por lo que al no encontrarlo, lo declararon huérfano. Sin embargo, con sus 10 años de vida, él no conocía la existencia de esa casa, ni de sus abuelos. Sus padres jamás lo mencionaron. Por lo que cuando Servicios Infantiles lo llevó a aquella hermosa casa, sintió miedo y tristeza. Deseaba con todo su corazón que, al llegar, sus padres estuvieran ahí, pero esto no ocurrió. Al llegar, vio a una pareja de mediana edad que lo saludaban con mucha emoción. La mujer, llamada Inés, corrió a abrazarlo y lo primero que le dijo fue que era idéntico a su padre. El hombre, llamado Enrique, lo cargó y abrazó en el aire. Así comenzaba para Daniel una vida digna de recordar. Sus abuelos solían estar presentes, jugaban con él y lo cuidaban. Pero cada vez que mencionaba a sus padres, sus expresiones cambiaban por completo. Daniel creía que se ponían tristes, así que dejó de hablar de ellos. Sin embargo, cuando creció, tuvo el valor de hacer la pregunta: ¿por qué mis padres nunca me hablaron de ustedes? Su abuela lo miró fijamente por unos minutos, con una mirada extraña. Sin embargo, el que empezó a hablar fue el abuelo. Hijo, a veces los padres y los hijos tienen desacuerdos. Es algo normal. Pero tu padre... Creo que ya diste la razón, Enrique. Y este adorable querubín entendió, ¿cierto? Interrumpió la abuela mientras observaba al abuelo con aquella mirada inquietante. Daniel no volvió a preguntar, pero sabía perfectamente que había algo más. Algo le decía que la razón por la que su padre y su madre no le hablaron de sus abuelos era más importante de lo que se hubiera imaginado. Esto provocó que poco a poco se fuera alejando de sus abuelos, ya que sentía que le ocultaban una verdad, por lo que decidió investigar. Sus abuelos solían salir constantemente de casa en horarios ya establecidos, por lo que él tenía la libertad completa de pasearse por la casa.
en búsqueda de respuestas. Decidió comenzar por el cuarto de ellos. Pocas veces había entrado ahí. Se sentía incómodo. Su abuela coleccionaba fotos y todas ellas colgaban de una pared. Daniel recordaba que la primera vez que entró a aquella habitación y observó esa pared, se sintió incómodo por todas esas miradas frías y muertas que lo observaban. Así que cuando llegaba a entrar, procuraba no ver aquella inquietante pared, pero sabía que en esta ocasión tendría que vencer su miedo. Tendría que hacerlo. Suspiró y observó con detenimiento aquellas fotografías, una por una. Había mucha gente que no conocía, pero todas ellas tenían la misma expresión sombría. De repente, una de esas fotografías llamó su atención. Era su padre. Esto lo sobresaltó, pues era tal como lo recordaba antes de que desapareciera, como si sus abuelos hubieran sido los últimos que lo vieron con vida. El aire se fue de sus pulmones mientras observaba los ojos fríos de su padre. Los padres de Daniel eran ejemplares. Siempre le dieron amor y lo procuraron. Sus primeros años de vida estuvieron llenos de risas y aventuras. Su padre solía jugar con él y lo llevaba en hombros a todas partes. Aquellos recuerdos eran hermosos, pero borrosos, excepto uno. Una mañana en la que vio a sus padres hablando en la cocina, escuchó algo de que su padre se tendría que ir por unos días, que no era una opción. Su madre estaba preocupada, pues constantemente le repetía que recordara la razón por la que se habían ido. Él suspiró y la besó en la frente, repitiendo que no tenían opción. Salió de la cocina y lo vio. Una mirada feliz inundó aquellos ojos y, sin pensarlo, lo abrazó en el aire. Debo de irme, campeón, pero no te preocupes. Papá volverá en un par de días y tú serás el hombre de la casa. Deberás de cuidar a mamá. Esa es tu misión, campeón. Esa había sido la última vez que vio a su padre. Poco después, su madre había muerto. Todo había sido tan repentino que nunca se detuvo a entenderlo. Y hoy, frente a él, estaba aquella fotografía de su padre, con una expresión que le causaba miedo. ¿Por qué sus abuelos tendrían aquella foto en la pared? ¿Quiénes eran todas esas personas? Sus abuelos no tenían muchos amigos. Casi siempre la pasaban juntos, haciendo diversas actividades, pero juntos. Siguió buscando por aquella habitación y encontró un cajón con un montón de cosas viejas. Había pañuelos, encendedores, algunas carteras, trozos de tela y demás chucherías. De repente, su corazón se detuvo. Vio algo que había olvidado que existiera, pero que recordaba perfectamente. Su padre tenía un beeper, que era un aparato de comunicación predecesor del celular y que servía para recibir mensajes cortos de texto. Daniel siempre se sintió intrigado por aquel aparato,
y siempre que su padre recibía mensajes, se emocionaba muchísimo. Lo tomaba y corría por la casa, hasta aquel día en el que se tropezó y se cayó. El aparato se abolló un poco de la esquina derecha y aprendió su lección. Jamás volvió a tomarlo. Pero hoy, aquel viejo artefacto estaba en sus manos. En realidad nunca se había preguntado qué había pasado con aquel aparato, pero hoy estaba ahí, frente a él. Mientras pensaba y recordaba, aquel aparato vibró. Era imposible. Llevaba años ahí y no debería de tener batería. No estaba el cargador y no había pilas. Pero leyó el contenido del mensaje, el cual decía: sal de ahí. Llegaron. Daniel alcanzó a escuchar el picaporte de la puerta principal. Como pudo, guardó todas las cosas que había sacado y corrió a su habitación con el viper en la mano. Se metió en la recámara y fingió haber estado estudiando durante todo ese tiempo. Unos minutos después, la puerta se abrió. Era su abuela, quien le ofrecía una rebanada de pastel y le contaba que habían ido al supermercado. Él la observó con indiferencia y asintió. Le dijo que tenía un proyecto importante que debía entregar y que tenía que terminar. Su abuela, acostumbrada a su frío trato, solo le sonrió y dejó el pastel en el escritorio. No podía entender cómo es que había llegado ese mensaje. Sin embargo, lo había salvado. Pasaron un par de días y no había vuelto a recibir ningún mensaje, cuando de repente el aparato comenzó a vibrar con un nuevo mensaje que decía: en el piso hay una puerta. Sin detenerse a pensar, Daniel corrió a la habitación de sus abuelos y comenzó a buscar por todo el piso, hasta que debajo de la alfombra al pie de la cama la encontró. Casi no se podía ver, pues no tenía una manija, pero se notaban las líneas que dividían la puerta del piso. Comenzó a intentar abrirla, sin que pudiera tener éxito. De repente, de nuevo recibió un nuevo mensaje. Debajo de la cama. Daniel se levantó y movió un poco la cama. Tenía un miedo terrible de que sus abuelos se dieran cuenta de que él había estado ahí. Así que lo hizo con mucho cuidado, fijándose en cómo estaban las cosas para poder dejarlas como estaban una vez que terminara de mover todo. Al terminar de mover la cama, observó un trozo de tela que sobresalía del suelo. La jaló y al hacerlo la puerta comenzó a levantarse. Frente a él aparecieron unas escaleras. Un nuevo mensaje llegó. Ahí está la respuesta. Daniel bajó con determinación las escaleras, alumbrando con la luz de su celular. Al llegar abajo, las luces del extraño lugar se encendieron. Por un momento, Daniel no pudo respirar. La escena que se presentó ante él era sacada de una película de miedo y sin dudarlo llamó al número de emergencias. Una voz rompió el silencio. Bueno, lo has encontrado, al igual que tu padre hace años. Es triste, pero te aseguro que no volveremos a cometer el mismo error. Daniel observó cómo su abuela se adentraba en aquel lugar, cuyas paredes estaban llenas de herramientas ensangrentadas, cuerdas y ropa llena de sangre por doquier. Cuerdas desgastadas y lo que parecía un pequeño estante lleno de cintas, bridas y bolsas de plástico gigantes.
Te daré la oportunidad que hace años le di a tu abuelo, cuando descubrió este hobby tan especial que tengo, la misma que le di a tu padre, pero que rechazó y decidió irse con aquella mujer. Sí, tu madre. Pero bueno, al final pudimos vengarnos, ¿no es así, Enrique? Detrás de él se escuchó la voz del abuelo, apagada, con miedo. Al verlo, Daniel encontró una figura frágil que estaba sentada en las escaleras, observando con una clase de arrepentimiento y vergüenza. Sí, Inés, tuviste tu venganza. Daniel no podía entender qué estaba pasando. ¿De qué hablas? ¿Qué hiciste? La abuela comenzó a reír. Todo empezó cuando yo era una pequeña. Amaba jugar afuera de mi casa y observar a los animales, pero siempre me pregunté qué había dentro de ellos. Así que un día me armé de valor y lo hice. Capturé un conejo. Era blanco y hermoso. Sin pensarlo, lo abrí. Esa sensación de poder, el miedo en sus ojos, fue algo increíble. Con el tiempo comencé a hacerlo con otro tipo de criaturas. ¿Recuerdas las fotos de mi pared? Todas ellas fueron mis juguetes, pero faltaba una foto. No la puse porque tenía miedo de que la llegaras a encontrar, pero en vista de las circunstancias, la mujer lanzó una foto a Daniel, donde estaba su madre, con la misma expresión de su padre y de todas aquellas personas en la pared. En ese momento lo entendió. Ella había sido la causante de que su mundo cambiara. Ella le había arrebatado a su madre, a su familia. Intentó abalanzarse sobre aquella mujer, pero los brazos del abuelo lo rodearon, impidiendo que avanzara. Un día Enrique y yo vimos a una pareja. Se veían felices, como si el mundo estuviera a sus pies. Era injusto que fueran más felices que nosotros. ¿Por qué se sentirían así? Teníamos que darles una lección, así que los seguimos hasta su casa y jugamos con ellos. Fue divino, pero al terminar escuchamos gritos. Eran de un bebé. Subimos al segundo piso y encontramos a una joven que cargaba al bebé más hermoso que habíamos visto. Aquella joven niñera intentó defenderlo, pero para mí era un estorbo. No perdí el tiempo en jugar con ella, solo la quitamos de nuestro camino. Tomé al bebé en mis brazos. Yo nunca había pensado en ser madre, pero ese niño era mío, lo sabía, así que nos lo llevamos, cuidamos de él y lo amamos durante años. Y por un tiempo no tuve ganas de jugar con nadie. Fuimos normales, pero nada es para siempre. Una tarde yo lo volví a hacer. No podía controlarlo, es algo que vive en mí. Necesito ese miedo. Es por eso que tomo esas fotografías, porque ese miedo me hace sentir viva. Pero tu padre lo descubrió. Le dije que se uniera a nosotros, como si esto fuera un negocio familiar. Pero me rechazó. Me llamó loca y huyó con esa mujer. Los buscamos por años hasta que un día los encontramos. Le dijimos que necesitábamos hablar con él, que viniera, o si no, su hermosa mujercita pagaría las consecuencias. Claro que mentíamos. Tenía que tener un castigo.
Sacrifiqué muchos años por él. Me dio la espalda a su familia. Él tenía que pagar el precio de haber herido mi corazón. Una vez que terminé con él, decidimos terminar con aquella mujer que me lo robó. Pero entonces, como hace años, te vimos. Eras idéntico a tu padre. Arreglamos todo para que cuando ella muriera, tú llegaras a nosotros. Y una vez que eso estuvo listo, terminamos con ella. Y así, Daniel, tú llegaste con nosotros. Y ahora debo de hacerte una pregunta, le dijo mientras tomaba una cámara antigua de uno de aquellos estantes. ¿Qué dices? ¿Te unirás a nosotros? Únete a tu familia. El abuelo lo soltó, mientras lo observaba atento a cada uno de sus movimientos. Tú no eres mi abuela. No eres mi familia. Mataste a todos. Me robaste mi vida. En un momento rápido, soltó un golpe al abuelo, quien cayó al suelo desorientado. Daniel corrió hacia la abuela, pero ésta se adelantó y logró tomar una especie de viga de metal con la que lo golpeó. Sintió cómo se le nublaba la vista. Comenzó a escuchar un pitido en el oído. Todo era borroso, confuso. Sentía la sangre correr por sus mejillas y entonces un flash lo cegó. A lo lejos se escucharon ruidos fuertes y sintió cómo una persona lo abrazaba y le decía que todo estaría bien. Vio de forma borrosa cómo la abuela forcejeaba y gritaba cuando un par de oficiales la sometieron y otro par se encargaba del abuelo. Mientras estaba afuera, observando aquella casa, un nuevo mensaje llegó. Gracias, campeón. Sin duda, adoro los finales felices. Gracias, Daniel, por compartirnos tu historia. Y enviamos un caluroso saludo a ese héroe que te salvó y quien estoy completamente segura nos estará escuchando. Si pudiéramos proteger a quienes dejamos atrás, claro que lo haríamos, sin pensarlo. Pero bueno, queridos otros, recuerden unirse y suscribirse a este canal para que esta locutora pueda llegar a más personas. Sigan sintonizados.